Muy buenas a todos. Primero, darles las gracias por estar acá en el foro. Darle las gracias a los compañeros de Redulac, a la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por desarrollar este espacio para que hablemos un poco sobre el impacto del COVID-19. Mi nombre es Romuel Cuevas, soy ingeniero en construcción, soy investigador para la Escuela de Ingeniería en Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica y formo parte de una de las dos iniciativas que está apoyando el Instituto Tecnológico de Costa Rica para el desarrollo de ventiladores respiratorios. El equipo de trabajo al cual pertenezco es un equipo formado por un grupo de voluntarios, un grupo de expertos en temas de salud, en temas de diseño mecánico, en temas de mecatrónica y diseño en electrónica y en temas de la dirección del proyecto, sin dejar de lado el expertise en la parte de salud, que es el pilar fundamental de estos desarrollos. Les comento esto porque este tipo de iniciativas tiene que tener muchos aportes, pero el básico es garantizar que cualquier tipo de desarrollo no perjudique a los pacientes. Entonces, como se los mencionaba, se vuelve indispensable esos parámetros, esos indicadores de desempeño, esas necesidades que tienen estos soldados de primera línea, que son los médicos, que son los terapeutas respiratorios, que son los usuarios propiamente de estos dispositivos y que van a estar al día a día luchando en conjunto con los pacientes. Si no se toman en cuenta esos parámetros que les menciono, estos desarrollos no dejan de ser un dispositivo que simplemente tira de aire y pueda atentar contra la vida del paciente. Para comentarles un poco, nuestro dispositivo tiene el nombre de N Parabellum, que significa: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esto porque lo vemos como un instrumento muy importante que van a tener esos soldados de primera línea, que son todos los funcionarios de salud, para proteger a todos estos pacientes que están vulnerables y en cuidados intensivos productos del COVID como tal, del COVID-19. También comentarles que este tipo de iniciativas, al menos acá en Costa Rica, tienen que pasar por una serie de procesos de validación. Estos procesos de validación van desde desarrollar el concepto, hacer simulaciones de desempeño de este concepto, hacer pruebas preclínicas con animales y pasar por un comité ético que va a valorar los resultados de estas pruebas preclínicas. Y una vez aprobado ese proceso, se pasa a las pruebas clínicas con seres humanos. En una atención pandémica, donde prácticamente este tipo de dispositivos salen a la guerra y se busca implementarlos lo antes posible, el país también ha buscado de cierta forma reducir ese camino, pero hay que garantizar al final el desempeño para no poner en riesgo a los pacientes. Dentro de toda esa aventura de desarrollo, se tienen que garantizar que el equipo como tal pueda monitorear a los pacientes, pueda responder a las señales que emite el paciente. Entonces, estos indicadores se vuelven sumamente indispensables en estos desarrollos. Para ello, voy a darle la palabra al médico, al doctor, miembro del equipo, el doctor Alfonso Bolaños Barquero, que ha sido un pilar fundamental de trabajo en este equipo. Él es doctor en terapia respiratoria y es terapeuta respiratorio, y va a mencionar todos esos aspectos desde esa óptica de salud que se deberían de tomar en cuenta para este tipo de iniciativas.
Entonces, les paso la batuta a don Alfonso para sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, don Rommel. Bueno, mi nombre es Alfonso Bolaños Barquero, yo soy terapeuta respiratorio, trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social. El papel que desempeño acá en el grupo es desde el punto de vista de asesoría clínica. Bueno, para contarles, nosotros desde que inició este proyecto, la idea ha sido poder fabricar un dispositivo que sea de bajo costo, que colabore en algún momento si llegara a suceder que en la caja del Seguro Social lleguen a faltar los ventiladores mecánicos, que nuestro dispositivo pueda colaborar con los pacientes que lo requieran, tratando de ayudarles a ventilarlos. Partimos de varios aspectos importantes. Partimos de la base de utilizar un ambú o una bolsa autoinflable, ¿verdad? Que son de uso cotidiano en los hospitales, para que nos diera el fuelle neumático, ¿verdad? Que necesitamos para poder generar presión, poder generar volumen y así ventilar los pulmones de los pacientes. Desde esa base hemos tratado de ir desarrollando, ¿verdad?, el prototipo, pero no solo como un dispositivo que infle los pulmones o que ventile pulmones, ¿verdad? Porque pensamos en un aspecto muy importante, que es que el paciente que esté padeciendo la enfermedad del COVID-19 y llegue a estar con la necesidad de tener que colocarle un tubo endotraqueal para poderle ayudar a respirar, es un paciente que va a estar crítico, que va a estar grave. Por lo tanto, no solo el problema va a ser ventilatorio, sino que probablemente va a tener una serie de problemas asociados que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer el dispositivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ofrecer un dispositivo que genere seguridad al clínico que lo va a manejar, que no sea un dispositivo que más bien vaya a entorpecer la parte hemodinámica del paciente, y que probablemente un paciente que si hubiera tenido otro ventilador mecánico de los de alta tecnología, se hubiera podido salvar, y nosotros le ponemos un dispositivo que no genere seguridad, entonces más bien iba a ser contraproducente. Tomamos el ambú o la bolsa de ventilación manual y tratamos, ¿verdad?, de que los compañeros que se encargan de la parte mecánica simularan una mano, ¿verdad?, presionando ese ambú o esa bolsa autoinflable para generar la presión. ¿Okay? Pero no solo se pensó en que se presionara esa bolsa, sino también se pensó en que pudiéramos medir cuánta presión, cuánto volumen, cuánta fracción inspiratoria de oxígeno o el FiO2 íbamos a poder dar, porque resulta que no siempre queremos ventilar al 100% a nuestros pacientes. Y para eso se adaptaron, ¿verdad?, se integraron una serie de sensores de flujo que pudieran realizar esa función. Entonces, conforme se ha ido avanzando en el proyecto, desde el punto de vista electrónico, también se ha ido avanzando para que el dispositivo cada día se digitalice más y tener más información, tanto de lo que le estamos entregando al paciente como de lo que el paciente nos está haciendo. Ahora, al integrar los sensores de flujo, también nos estamos asegurando de que nuestro paciente le podemos ofrecer seguridad, en el sentido de que si en algún momento el paciente no está con analgosedación, podría entrar en a pelear con la máquina, ¿verdad?, en una asincronía.
Entonces tratamos de que al integrar estos dispositivos evitemos también asincronías. Y conforme se ha ido avanzando, hemos tratado de ir simulando modos ventilatorios, tal cual lo hace una máquina de las especializadas que se utilizan en el hospital, y de esa manera poder integrar un modo asistocontrol, poder integrar un modo sincronizado. Entonces el avance ha ido en ese camino, ¿verdad? O sea, generar un dispositivo de bajo costo, también que se adapte a los insumos que ya se manejan a nivel hospitalario, ¿verdad? Porque pues nada hacemos teniendo un dispositivo si los insumos hay que conseguirlos en otro lado y no son los que ya se tienen a mano, sino que la idea fue facilitar, ¿verdad?, que nuestro dispositivo funcione con los dispositivos descartables que se manejan a nivel hospitalario, perdón. Llámese circuitos, llámese filtros, llámese bolsas de ventilación manual. Entonces por ahí ha ido la idea, ¿verdad? Se ha tratado de avanzar con esa base, ¿verdad?, de ofrecer sobre todo protección pulmonar, que es sumamente importante. ¿Ok? Anecdóticamente les cuento que en el momento que los compañeros a mí me llamaron para contarme respecto del proyecto, y ellos me dijeron que se estaban basando en un prototipo que habían visto, que era con una bolsa de ventilación manual que se presionaba. Lo primero que conversamos fue eso, o sea, si ese dispositivo, así tal cual, ustedes me lo dan a mí para utilizarlo a nivel hospitalario, y me dicen que si yo lo usaría, pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque puedo generar más daño que beneficio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, hemos sido muy enfáticos en que el dispositivo debe generar seguridad al paciente y tratar de que genere más beneficio que daño. Entonces, eso es básicamente. Creo que por mi parte vendría a ser lo que les podría contar al respecto, y bueno, los compañeros les van a seguir comentando más aspectos, el compañero Watson y el compañero Edgar. Muchas gracias. Hola, buenas. Muchísimas gracias a don Rommel y al doctor Alfonso. Mi nombre es Edgar Céspedes. Estoy aquí con Ignacio Mora Watson. Y estamos encargados del apartado mecánico del respirador. Don Ignacio nos va a explicar un poco al respecto de la experiencia y algunas características del respirador. Bueno, con el respirador lo que quisimos fue, de hecho nos basamos en el diseño. Funciona dos cosas, ¿verdad? Uno, el material que teníamos a disposición, y dos, el maquinado que teníamos a disposición. Como contábamos con una empresa, o contamos con una empresa privada que nos está ayudando con el área del mecanizado, con una cortadora de agua a presión, nos pareció un tipo de mecanizado muy rápido, muy limpio y muy preciso, ¿verdad? Podíamos cortar láminas de inoxidable, podíamos cortar acrílico facilísimo. Entonces por eso quisimos usar este tipo de estructura para hacer la fabricación, ¿verdad? Nos basamos en la mano, ¿verdad?, que es la que acciona un ambú. Nada más queríamos darle como esa robustez, ¿verdad?, esa mano mecánica que vamos a hacer que accione el ambú. Y sí queríamos tratar de cumplir con varios aspectos, ¿verdad?, que nos pide un respirador industrial, como lo serían el volumen tial, el tiempo inspiratorio, la frecuencia y el porcentaje de oxígeno, ¿verdad? Entonces el porcentaje de oxígeno de esos 4 parámetros que hablamos es el que vamos a controlar de manera externa, ¿verdad?, con un cilindrito de gas y usando el mismo mecanismo que trae el ambú para poderle suministrar oxígeno, ¿verdad? Ahora voy a explicar un poco lo que es la parte de este diseño. Quisimos partir de cero, no quisimos seguir las ideas que habían en internet, ¿verdad?
Igual, repito, fue inspirado en esta cortadora de agua que teníamos a disposición y las láminas que teníamos, ¿verdad? Para poder trabajar en ellas. En realidad hasta hace muy poco le hicimos la carcasa, eso es algo que podemos mejorar, ¿verdad? Si queremos explicar el funcionamiento o el concepto del diseño que tenemos. Primero, bueno, esto sería la compuerta que está hecha igual en acrílico, igual está hecho con corte de agua, ¿verdad? Y aquí ya tendríamos lo que es el dispositivo. El dispositivo cuenta con un panel eléctrico o un panel de control, ¿verdad? Que va a tener su pantalla, la cual va a indicarnos diferentes parámetros de lo que está dándonos la sensórica que tiene el Ambu, ¿verdad? Perdón, el respirador. Entonces, si queremos que sea aparte para que se puedan desinfectar, se puede quitar la parte donde viene el control, desinfectar y el mecanismo que acciona el Ambu está completamente aparte, ¿verdad? Entonces, vamos a estripar un botón en la configuración, el cual va a hacer que los motores abran el Ambu a la máxima carrera, por así decirlo. En este punto ya el doctor puede poner el Ambu y si vemos en la caja de inoxidable ya vamos a poner estas acoples, ¿verdad? Que nos va a agarrar de una vez la cabeza del Ambu, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Vean que ahí él calza, él está hecho con, si quitamos aquí el Ambu, podemos ver que está hecho para que no se pueda girar, ¿verdad? Inclusive ya queda, cuando cerramos la caja, queda el Ambu completamente presionado. Entonces cerramos aquí y ahí ya tenemos el Ambu confinado, lo tendríamos ahí presionado. Aquí todavía no lo hemos dibujado, ¿verdad? Pero aquí va a ir una prensa en esta área donde ya el doctor viene, cierra la compuerta, prensa y ya el Ambu queda completamente sujeto, ¿verdad? Aquí vamos a liberar porque aquí el Ambu tiene una bolsa plástica, entonces tiene bastante holgura para que él se pueda mover, ¿de acuerdo? Una vez que hacemos eso, ya se acciona el Ambu y va a trabajar en base al espacio que tiene. Ok, muy bien, ¿qué vamos a controlar con las diferentes partes del Ambu? Muy bien, este brazo de aquí nos va a controlar lo que es el tiempo inspiratorio y la frecuencia, ¿verdad? Él puede hacer una pausa y luego retraerse o hacerlo continuo, entonces todo eso lo vamos a controlar con este brazo. Y con este brazo, al poder tenerlo más cerca o más lejos del centro del Ambu, estamos controlando lo que es el volumen tial, ¿verdad? ¿Cuánto aire vamos a empujar? Es importante tal vez mencionar de lo que don Watson nos ha explicado. Como se pudo ver, se trabaja con un Ambu. Don Watson hizo un diseño que nos permite trabajar tanto un Ambu para adulto como un Ambu para neonatos. Es una característica muy importante de este sistema. Se tuvo en consideración muchas características y solicitudes que se nos vinieron a dar a través del doctor Alfonso, como por ejemplo que todos los mecanismos o accesorios que este dispositivo utiliza son compatibles con el equipo que ya se tiene estandarizado en los hospitales de Costa Rica, lo que nos permite trabajar con todo el equipo que ellos actualmente tienen. Entonces es un dispositivo muy bien pensado, muy robusto, con muy buenas características, hecho para los doctores, con consideraciones e indicaciones de un doctor profesional en el área. Esto que estamos viendo aquí es el primer prototipo realizado por el grupo. Aquí podemos ver los sensores, los equipos estándar, las mangueras, algunas de las características principales del dispositivo, los filtros para asegurar una operación segura. Aquí este fue el primer prototipo, como decía Edgar, ¿verdad? Ahora se hicieron muchas modificaciones. Por ejemplo, la parte que sujeta al motor es más robusta. Este brazo, que es el que le da empuje a este dedo, está centrado y tiene más fuerza.
Todo el modelo, este primer modelo se ha hecho con acrílico de 12 milímetros. Ahora lo hicimos para acrílico de 9 milímetros, ya que vimos que es igual de robusto y menos pesado. Y no necesariamente tenemos que usar acrílico transparente, podemos usar acrílico blanco. La idea es la limpieza del material y la precisión que podemos garantizar con el corte de hoja. Básicamente sería eso, una experiencia muy, muy bonita. Excelente trabajar con gente tan profesional como don Watson y los otros compañeros, el doctor, don Rommel, don Juan, don Sebastián, muy bonita experiencia. Y sí, ha sido de mi parte ha sido una experiencia muy bonita trabajar con personas egresadas del tecnológico, ¿verdad? Como en este caso don Edgar, que fue alumno mío. Entonces de hecho gracias a él estoy en este proyecto porque a veces entramos en una zona de confort, ¿verdad? Y creemos que no podemos aportar en nada. Don Edgar sí me agarró, ¿verdad? Y me dijo, bueno, salgamos de esa zona de confort, hagamos algo diferente. Y es donde estamos ahora aspirando con este respirador. Lo único que queremos es poder ayudar un poquito con nuestro conocimiento y ojalá sea de provecho. Y compartirnos a nivel latinoamericano cualquier experiencia positiva o negativa de esta aventura, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Le damos la palabra al apartado electrónico. Bueno, muchísimas gracias, don Edgar y don Watson y el doctor, este, por, por darme el pase. Yo trabajo, como lo mencionó don Edgar y don Watson, ellos pues trabajaban con la parte mecánica y a mí me toca trabajar con la parte electrónica. Como también lo escucharon por parte del doctor, originalmente con este proceso, cuando concebimos la idea que el doctor nos dejó muy clara era que no quería que esto fuera pues un fuelle, lo que se conoce como un fuelle, que era una cuestión que nada más presionar y le metiera aire al paciente sin tener ningún tipo de control, porque él mismo, como lo comentó, él no quería que fuera un dispositivo que le causara más daño al paciente que bien. Entonces aquí fue donde todo el equipo empezamos a pensar, tanto desde la parte mecánica, del diseño del proyecto, hasta la parte del lazo de control que el dispositivo tenía que llevar. A pesar de que es un dispositivo que es de bajo costo, obviamente no podíamos o tener la función de proteger al paciente si no tuviéramos un lazo de control que regulara el dispositivo, un cerebro que controlara esas maniobras que realmente el respirador necesitaba hacer con el paciente y leer al paciente en su momento. Entonces ahí fue donde se ideó desde la parte mecánica los requerimientos que el doctor había dicho, tanto como el tiempo de expiración, de inspiración, la cantidad de aire que se le ponía al paciente, que eso se controla tanto desde la parte mecánica, y que para eso, es decir, usamos motores eléctricos. Este es uno de los componentes que nosotros decidimos utilizar. No es un dispositivo que usa neumática, es electrónico completamente. Entonces, con esto nosotros teníamos mayor control de ese tipo de características que el dispositivo tenía que tener mecánicamente, y a partir de ahí, junto con la parte mecánica que se diseñó por parte de don Watson y don Edgar, obviamente incorporamos la parte de los motores eléctricos para tener así un mejor manejo del dispositivo y que el dispositivo pudiera regularse de una mejor forma. Adicionalmente a eso teníamos también que leer la parte de presión que le ingresaba al paciente. Entonces, ante eso nosotros utilizamos sensores. Estos sensores son sensores de diferencial de presión. Estos son los que me controlan la presión, tanto que el paciente está exhalando como la presión que le está ingresando al paciente. Entonces ese diferencial me lo logra medir, y así logramos hacer un ajuste mayor del dispositivo, lo cual nos permite también entrar en los modos respiratorios que el doctor mencionó. Tenemos, por ejemplo, un sensor inspiratorio y tenemos un sensor expiratorio. Esto nos mide cuánto flujo le está entrando al paciente a la hora de inspiración y cuánto aire está exhalando el paciente a la hora de la expiración. Entonces esto nos permite hacer con estos dos sensores
nos permite hacer ese cálculo de cuánto el paciente realmente está recibiendo y con eso calculamos pues lo que es la resistencia también pulmonar del paciente. Adicionalmente a eso tenemos un sensor de flujo, aéreo. Entonces esto nos mide cuánto flujo de verdad le está entrando al paciente y con los otros dos sensores pues podemos hacer muchísimas otras cálculos y correlaciones para que esos sensores me le den la retroalimentación que ocupa el dispositivo una vez hechos los cálculos para que pueda ajustar la parte mecánica del motor. Y con eso pues nosotros cumplimos a cabalidad muchas de las funciones que los médicos ocupan en esa parte. Aquí les voy a demostrar, por ejemplo, uno de los sensores funcionando, para que ustedes vean. Voy a poner a correr y van a ver la gráfica. Aquí el sensor, si ustedes ven la gráfica, es más, voy a correr un poco más la computadora para que la puedan ver aquí. Van a ver un gráfico en donde la computadora pues no está graficando absolutamente nada. Voy a moverme un poco más para acá para que logren ver un poquito aquí la parte de la gráfica. Y en el momento en que yo inspiro, ahora, si yo en este momento hago respiraciones espontáneas y todo, el mismo dispositivo me las va a detectar. Por ejemplo, hago respiraciones rápidas. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros tener un mayor manejo del dispositivo. Con esto, pues más o menos es a grosso modo una explicación de las capacidades que tiene nuestro dispositivo y muchísimas gracias por la atención brindada. Esperamos les aclaremos muchas de sus dudas. Muchísimas gracias. Hola, buen día, tengan todos y todas. Mi nombre es Adrián Quesada Martínez. Soy ingeniero electromecánico. Cuento con una maestría en ingeniería en electrónica con énfasis en sistemas microelectromecánicos, además de sistema de protección contra incendios, y soy egresado de la Universidad Politécnica de Madrid en ingeniería eléctrica de alta tensión. Soy profesor investigador de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente soy coordinador de una de las iniciativas de ventiladores mecánicos de bajo costo que desarrolla la institución. El proyecto que yo coordino consiste en un ventilador cuyo principio de funcionamiento se basa en neumática. Esto quiere decir que la fuerza motriz que va a hacer que el ventilador funcione es aire comprimido. En este caso puede ser oxígeno o aire de las tomas de la cama de los hospitales. Esto lo que va a hacer es dotar a un pistón de simple efecto para que éste sea capaz de presionar una bolsa de resucitación manual, que es la que va a encargarse de darle la dotación de aire necesaria al paciente. De la toma de aire y de oxígeno con la que cuentan las camas, se alimenta el equipo. Este aire va a hacer que la jeringa se expanda y presione la bolsa de resucitación manual. Una vez comprimida la bolsa de resucitación manual, el aire va a ingresar al paciente. Luego, hay una válvula electromecánica que va a hacer el cambio de estado para hacer el corte del aire. De esa manera, la jeringa se va a contraer mediante dos resortes que posee. Este aire que sale de la jeringa es recuperado para así hacerlo ingresar a la bolsa de resucitación manual y que aporte a la mezcla aire-oxígeno que éste requiere para dotar al paciente. Toda esta parte de control es electrónico. Eso quiere decir que hay una serie de sensores que están monitoreando constantemente todas las variables requeridas para su buen funcionamiento, como lo son flujo de aire en la salida, control de mezcla aire-oxígeno en la entrada de la bolsa de resucitación manual y además los ciclos de operación, tanto la frecuencia respiratoria como la relación que tiene que tener cada uno de los procesos de inspiración y expiración en los pacientes. Este tipo de ventiladores está dirigido a todos los pacientes que requieren una intervención invasiva,
¿Qué quiere decir? Que va a ser para todos aquellos pacientes que tienen que ser entubados. No solamente para estos pacientes, también tiene la opción que puede ser utilizado como una nasocánula. Eso quiere decir que se puede dotar únicamente de ventilación no forzada, solamente mezcla aire y oxígeno. Dentro de las limitantes que se han dado en el desarrollo de este proyecto se encuentran las restricciones sanitarias que ha impuesto el Ministerio de Salud a lo largo de todos los meses que llevamos con este virus, como lo son, por ejemplo, la movilización de vehículos en horarios restringidos, la restricción vehicular por placas y además todo lo que tiene que ver con sensores que no se encuentran disponibles en el país. La importación de este tipo de sensores ha hecho que el tiempo de desarrollo del proyecto se prolongue en el tiempo, dado que además no solamente nuestro país está desarrollando este tipo de ventiladores de bajo costo, sino que hay muchos países que están desarrollando sus propios ventiladores. Eso hace que la disponibilidad de partes también disminuya y no estén en entrega inmediata. Una vez creados los prototipos de ventilación mecánica, deben someterse a 3 tipos de pruebas. La primera de ellas es en simuladores de alta tecnología para ver que su funcionamiento sea correcto. Una vez que estas pruebas sean superadas, tiene que iniciarse el estudio preclínico. Esto quiere decir que se debe someter el equipo a pruebas en animales, también para monitorear en tiempo real cuál es la respuesta que tiene el ventilador con respecto al ser vivo. Y por último son las pruebas clínicas, que es someter en estudio el ventilador en personas humanas. Este equipo ya fue sometido a pruebas en simuladores, las cuales aprobó con éxito. Seguidamente se están haciendo todos los arreglos para poder iniciar con las pruebas preclínicas en animales. Esa es la condición actual en la que se encuentra el equipo para poder ser validado desde esa perspectiva. En los animales que se prueba el ventilador, la mayoría de veces y por excelencia son cerdos, dado que el sistema respiratorio y la contextura del animal presenta mucha similitud en el cuerpo humano. Una vez finalizadas las pruebas en animales, el siguiente paso es realizar las pruebas clínicas. Esto consiste en realizar pruebas en personas, pero antes de hacer estas pruebas se tienen que someter todos los protocolos ante el Ministerio de Salud para que una vez aprobados se puedan iniciar las pruebas. Una vez finalizadas todas las pruebas o todas las etapas solicitadas para poder realizar la inscripción de los equipos, el siguiente paso es solicitar al Ministerio de Salud la inscripción o el registro sanitario para que este equipo pueda ser utilizado no solamente en hospitales y ante la eventualidad, sino que se puedan utilizar en los demás centros de salud y como una alternativa ante la escasez de ventiladores mecánicos que se puedan presentar, por ejemplo, en centros de atención no hospitalarios. La diferenciación de este ventilador es que no requiere un compresor o una fuente de aire para su funcionamiento y tampoco requiere de conexión eléctrica para generar el movimiento de los actuadores. Esto hace que el equipo pueda ser portátil y lo único que necesite es una fuente de gases médicos para su funcionamiento, como por ejemplo se podría conectar a uno de los cilindros de oxígeno de las camillas y poder transportar pacientes en grandes recorridos. Es importante mencionar que este proyecto ha sido desarrollado en su mayoría por estudiantes de pregrado de nuestra escuela, asimismo como profesores investigadores de la escuela y estudiantes de la maestría de Ingeniería en Dispositivos Médicos del Tecnológico. El desarrollo de este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de empresas público-privado que ha permitido mediante donaciones no solamente económicas sino de tiempo y de esfuerzo para la ejecución y el prototipado del equipo. Además de esa alianza público-privada, es importante mencionar la colaboración que se ha tenido institucionalmente, como por ejemplo toda la ayuda que nos ha brindado la Universidad Nacional y además la gran ayuda que ha brindado la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED para la realización de las pruebas, no solamente en simuladores, sino también para poner en un punto óptimo el funcionamiento de los equipos. Además de los profesores, investigadores y estudiantes que forman parte del equipo,
Nuestro proyecto consta de un gran equipo médico, donde se tienen especialistas en terapias respiratorias, neumólogos, médicos generales, y además se cuenta con bioestadistas que son los encargados de poder realizar el estudio del procesamiento de los datos y la creación de los protocolos para poder probar los equipos. Es importante decir que estos equipos de bajo costo tienen como objetivo principal que se puedan reproducir a nivel nacional con partes que se encuentren en el país y cuyo costo sea de un nivel inferior al de los ventiladores comerciales. Muchas gracias.